que Samuel, que era un joven, ¿sí? Que estaba en el templo, sirviendo en el templo. ¿A quién servía? ¿Se acuerdan? Elí. Y si bien él estaba aprendiendo todo lo que tenía que ver con el servicio a Dios, dice que en un momento él estaba descansando. Este joven que se estaba preparando, que estaba aprendiendo las cosas que tenían que ver con el servicio a Dios, dice que estaba durmiendo, descansando. Genial. Ahora, ¿qué pasó en ese tiempo, en ese momento? Dice que Dios le habló, Dios lo llamó. Aunque al principio hubo un poco de confusión porque él pensaba que era Elí, entonces se levantó y le fue a preguntar. No hace falta que lo vuelva a decir porque ya lo compartió en nuestro nombre, sino búsquenlo en la palabra. Después de varias veces de que Dios lo llamó a Samuel, él respondió: heme aquí, habla que tu siervo oye. Palabra más, palabra menos, es lo que estaba diciendo. En otras palabras, ¿qué querés que haga? Señor, acá estoy, ¿qué querés que haga? Ahora, qué importante, ¿no? Porque de alguna manera Dios nos estaba hablando de saber oír la voz de Dios y de ser responsables con lo que portamos, con esa vida que portamos. También, otra de las cosas que yo sacaba es de que una de las cosas que podíamos ver era cuál era nuestro enfoque. ¿En qué nos estábamos enfocando? ¿Qué es lo que ocupa, ¿no?, mi mente, mi pensamiento? ¿Sí? Y por otro lado, la necesidad que tenemos de una revelación profunda de quién es realmente Cristo para nosotros, de lo que verdaderamente significa Cristo para nosotros. ¿Sí? Poder discernir lo que Dios está haciendo, como decíamos antes y orábamos, no solo en nuestras vidas, sino en esta eterna temporada. Ver cómo Dios está actuando. El domingo pasado, pasando de ese domingo, para que vean cómo Dios va edificando, nada es casualidad. Nada es casualidad. Cuando Dios nos instaba a abrirnos los ojos, a estar más atentos, en fin, a poder reflexionar, llega un grupo de personas de Argentina. Fíjense, si podemos salir de la imagen de la gente y tratar de ver a Dios haciendo. ¿Por qué? Pues estamos hablando de que somos un pueblo de 15.000 habitantes, no digo perdidos en España, pero no somos un pueblo tan conocido. Sin embargo, para Dios sí, porque Él movilizó 11 personas de Argentina para venir a este lugar. ¿Sí? Ellos fueron movidos por Dios a invertir un montón de dinero, porque venirse desde Argentina a España para los argentinos hoy representa muchísimo dinero. Hubo uno de ellos, un matrimonio de pastores, que dice que vendieron su coche para poder pagarse este viaje. Tremendo, ¿no? ¿Todo por qué? Movidos por el querer de Dios. Por eso digo que necesitamos estar tan atentos y poder discernir los tiempos de Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. No solamente en nuestra vida, sino en nuestra familia y en el lugar donde hoy Dios nos ha plantado. Y nos confrontaban con los pueblos no alcanzados, ¿no? Hablaban de los pueblos no alcanzados y la cantidad de lugares que todavía el Evangelio no ha llegado. Y sin irnos muy lejos, creo que con el solo hecho de levantar la mirada, todos tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos familia que necesita de Cristo. ¿Sí? Por eso
Por eso soy reiterativo, pero creo que necesitamos poder discernir, poder ver qué es lo que Dios está haciendo o queriendo hacer en nuestras vidas y en nuestro lugar. Fíjese que si nos pusiéramos a leer la historia de algún personaje o pudiéramos ver aquellos que nos gusta tal vez más el cine, la televisión, las películas. Si uno simplemente ve el principio y se remite después al final, tanto sea en un libro que uno lee las primeras páginas y después lee el final, se va a saltear un montón de detalles, de acontecimientos, situaciones que ocurrieron, que llevaron precisamente al final de esa historia, ¿no? Y son todos esos detalles que muchas veces, sin darnos cuenta, pasamos por alto en nuestra vida, sin poder ver que son parte del final de nuestra historia. El tema es que para poder observar lo que Dios está haciendo, necesitamos ser más objetivos con nuestra vida. Poder ser observadores de lo que estamos viviendo. Y en vez de decir, Señor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Poder decirle, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué estás tratando de hacer en mi vida con esta situación? Yo sé que es difícil, a todos nos pasa, a todos nos pasa. Pero el hecho de poder ser lo más objetivos posibles y decir, voy a sacar mi mirada de esta situación difícil y adversa para tratar de entender qué es lo que Dios está queriendo hacer en mi vida por medio de esta situación. Tenemos la tendencia a echarle siempre la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. No. Y si no, ¿estaré haciendo las cosas bien? A veces somos tan humanos, así como los amigos de Job, que cuando Job, sus amigos lo vieron, lo que ellos vieron lo que tenían delante, y a veces somos así, nosotros vemos lo que tenemos delante. Y ellos vieron la enfermedad de Job, la pérdida de su familia y todo. Entonces que le dije, bueno, algo lo has hecho, Job. Algo habré hecho, algo estoy haciendo mal, algo está pasando, sí, sin darnos cuenta que la mayoría de las veces, por no decir todas, hermanos, son situaciones permitidas por Dios para moldearnos, para trabajarnos, para enseñarnos, a veces a llevarnos a puntos límite, donde tenemos que tomar decisiones definitorias en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación? Yo. Amén. Y Dios permite que nos encontremos, como se dice, entre la espada y la pared muchas veces. Porque somos incapaces de discernir lo que Dios está tratando de hacer. Y a veces optamos por decir, bueno, voy a hacer un ayuno de 40 días para salir de esta situación. Y no estoy en contra del ayuno, por favor, entiéndase. Lo que estamos hablando es poder discernir, poder ver, poder entender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en mi vida? O a través de mi vida. Porque a veces creemos que solamente somos nosotros, pero estamos insertados en una familia. ¿Cuántos tenemos familia? Amén. Y cuando estamos siendo trabajados, no solamente es para adentro, sino que es para afuera también. Poder tener esa sensibilidad espiritual para poder desenfocarnos y enfocarnos en lo correcto. Porque cuando yo más me enfoco en lo que estoy padeciendo, más difícil me va a hacer poder ver lo que Dios está tratando de hacer en mi vida. Quisiera que veamos algunas características, ¿no?, de aquellos que están atentos a ese mover que estamos hablando, ese mover de Dios. Pero fíjense una cosa, ¿no? Pero no de acuerdo
a nuestro propio criterio, ¿sí? De cómo deberían ser las cosas, ¿sí? Porque somos, como dije, a veces somos tan humanos que cuando las cosas no salen como nosotros pensamos que deberían ser, entramos en un conflicto, ¿no? Ahora, estas personas de las cuales estamos hablando son personas que están, yo le puse, rendidas, confiadas y dependientes. ¿Sí? Rendidas, confiadas y dependientes. ¿De qué? Del obrar de Dios. Y es todo lo opuesto esto a lo que muchas veces vivimos y oramos. Yo no le voy a pedir que levante la mano, pero creo que deberíamos levantar las dos muchas veces, ¿no? Nos encontramos a veces haciendo totalmente lo opuesto a esto que estamos tratando de explicar. Y Dios, dame fuerzas para poder seguir. ¿Alguna vez hemos orado de esa manera? Amén. Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿sabe una cosa? Dios no quiere darnos fuerzas. ¿Cómo? Dios no quiere darnos fuerzas, Él quiere que nos rindamos, hermanos. Dios no quiere darnos fuerza para que peleemos nosotros, Él quiere que nos rindamos. Que nuestras fuerzas se terminen de una buena vez y digamos, Señor, está bien, actúa vos. Pero nos cuesta ceder y rendir el control. ¿A quién no? Quisiera ir a una historia. Ayer compartíamos una con los hombres, parecida a lo que vamos a desarrollar hoy, que creo que la mayoría conocemos, y es la historia de la toma de Jericó. ¿Han escuchado hablar de Jericó? Sí. Hay canciones. Hay una canción muy bonita que yo cantaba hace 35 años por lo menos. Sí. Pero que hablaba precisamente de la caída de los muros. Así que quisiera que me acompañen, si pueden, por favor, con su Biblia. Los muros caen, pastor. A Josué capítulo 6, verso 1 en adelante. Después de la reunión vamos a estar compartiendo con Franco, que nos tiene que comentar algunas cosas. ¿Josué 6 qué? Perdón. Josué capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: ahora Jericó estaba sitiada, otra versión dice cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Hago un alto en este punto. Ellos sabían que no iban a entrar de vacaciones, iban a tomar una ciudad. ¿Sí? Eran hombres que habían experimentado guerras y sabían que tenían que, si iban a tomar una ciudad, lo más lógico que enfrentarse con gente. ¿Verdad? Ahora, Dios le había dicho: yo entregué esta ciudad en tus manos. Entonces póngase por un instante en las sandalias de Josué, como soldado. Él era un soldado, ¿sí? Él estaba como un soldado en este momento. Sigue diciendo la palabra: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Tratemos de imaginarnos, a mí me gusta imaginar. El muro de Jericó, según algunos historiadores, dice que tenía más o menos entre 12 y 15 metros de altura. Estamos hablando de cuatro pisos. Tiene más o menos 3 metros cada piso, 3 por 4, 12, la planta baja, ¿sí? Hablamos de unos 15 metros de altura. Eso es la altura que tenía el muro que rodeaba la ciudad de Jericó. Y dice que tenía aproximadamente entre unos 3
a 5 metros de ancho. ¿Sí? Era macizo, era algo de roca, era algo que protegía a la ciudad. ¿Sí? Por eso dije, tratemos de ir imaginando. Dice, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes, llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Un soldado que va a tomar una ciudad, ¿qué pensaría? ¿Que por tocar una trompeta o gritar o simplemente los muros se iban a caer? O sea, yo creo que cuando le dijeron a todos, bueno, vamos a ir a tomar Jericó, se habrán agarrado como hacen en las películas, que empiezan a afilar la espada, ¿no? Y preparan el arco y su pertrecho y se van preparando porque iban a pelear. Nada que ver. Nada que ver. Por eso el título, ¿no? Las armas que el mundo no conoce. Esas armas que portamos en Dios. Realmente muy extraña la lógica de Dios, ¿no? Porque nada que ver con lo que uno podría pensar. Dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de cardero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de cardero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo los diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron y luego al campamento, y allí pasaron la noche. Yo me imagino la charla que pueden haber tenido los soldados o los mismos israelitas, ¿no? De lo que habían hecho. No, yo no sé si usted puede verle mucho sentido a lo que hacían. Hoy, porque nosotros sabemos, tenemos el diario del lunes, como se dice vulgarmente, ya sabemos lo que ocurrió, pero si no tuviésemos idea, me parece que veríamos un poco extraño todo esto, ¿no? Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de cardero, fueron delante del arca, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 7 días. Estamos hablando de que más o menos eran unas 500.000 personas, se estima que era el grupo de soldados que tenía Israel, los que podían ir a la batalla, a la guerra. 500.000 de personas, dando vuelta alrededor de una ciudad, tocando una trompeta. Yo digo, bueno, qué sé yo, no sé lo que pensarían los que estaban adentro, pero dice, el 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente en este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, José dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis, no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis.
Mas toda la plata y el oro de los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Tremendo. ¿Sí? El pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¿Sí? Parecía muy loco la estrategia que Dios tuvo, pero la estrategia de Dios dio resultado, porque lo que obtuvieron fue precisamente eso, que los muros, que era lo que fortificaba a la ciudad, cayeran y ellos pudieran entrar y tomar la ciudad. Ahora, vieron que nosotros hablamos de la importancia, y ayer compartíamos también esto con los hombres, ¿no? De poder diferenciar antiguo o nuevo pacto y poder interpretar la escritura desde la mirada del nuevo pacto, porque la cruz de Cristo produjo un antes y un después. Un antes y un después. Hoy no vamos a una confrontación, ni siquiera tenemos que conquistar nada, porque en la cruz de Cristo todo fue conquistado. Y quise buscar algunos textos para poder realmente darle fundamento a lo que estamos diciendo. Efesios 1:16 dice lo siguiente. Pablo, escribiéndole una carta a los Efesios, dice: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Primer punto, necesitamos la revelación de Dios en nuestras vidas. O Pablo oraba por revelación para la iglesia. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Dice, y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Fíjese el versículo 22, dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Repito, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Cuando dice Dios sometió todas las cosas, ¿cree que está incluyendo al diablo? Sí. Pregunto de nuevo. Cuando dice todas las cosas, Todas las cosas. ¿entra el diablo ahí? Ese fue el primero. ¿Por qué? Pues son todas. Sí, pero hubo una causa. Cristo en la cruz venció a Satanás. Él obtuvo la victoria sobre la muerte en la cruz. ¿Sí? Por ende, el diablo fue vencido por Jesús. Por eso dice, y esto es como que refuerza, ¿no? Donde dice que Dios sometió todas las cosas bajo el dominio de Cristo. El diablo no tiene poder, porque el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Por ende, el diablo no tiene poder sobre nuestras vidas, porque si nosotros estamos en Cristo, el diablo está bajo sus pies. Amén. Entonces hoy, por eso yo hablo de una mirada
de ver este pasaje que leímos, ¿no? De la victoria de Jericó, desde la interpretación o desde la mirada del nuevo pacto. Hoy nosotros no tenemos que enfrentarnos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual donde tenemos que ayunar 40 días para que se rompan las caderas. No, eso ya lo hizo Cristo en la cruz. Eso ya lo hizo nuestro Señor en la cruz. Fíjese, Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tendríamos más textos si quisiéramos seguir buscando que demuestran de que el diablo ya está vencido y no tiene poder sobre nuestras vidas. No tiene poder sobre nuestras vidas. Mientras nosotros permanezcamos en Él. Si yo estoy en Cristo, el diablo no me puede tocar. Y como decía, si yo no tengo que conquistar nada, si no tengo que ir a arrebatarle nada al diablo porque Cristo triunfó y lo puso bajo nuestros pies. Entonces, de este relato que leímos de los muros de Jericó, ¿qué podemos sacar para nosotros? Por eso dije, interpretando la Escritura desde la mirada del nuevo pacto, hoy ya no batallo. Bueno, entonces, ¿qué saco de este pasaje tan rico, de esta ilustración tan contundente? Lo primero que yo puedo ver es que la lógica de Dios no es natural. La lógica de Dios no es algo natural. Y ya de por sí, ¿por qué digo que no es natural? Porque la naturaleza de la estrategia que Dios está utilizando es divina. O sea, creo que ninguno de nosotros se nos ocurriría de tomar una ciudad con pegar 4 gritos. Nos quedaríamos sin voz. Es muy loco. Por eso digo, cuando hablamos que la lógica de Dios nada tiene que ver con la lógica natural, nosotros, no sé, trataríamos de conseguir tanques y armamento y bomba y avión y qué sé yo, porque tenemos que tomar una ciudad. ¿Y ellos estaban preparados para la guerra? Sí. Y Dios le dijo, no, lo van a hacer a mi manera, los muros se van a caer de acuerdo a lo que yo les diga que ustedes tienen que hacer. Y muchas veces entramos en conflicto, hermanos, porque nosotros tenemos una lógica natural y humana, que a veces entra en cortocircuito con lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. Por eso yo le digo, no, cuando estamos atravesando un problema empezamos a buscar responsables. El diablo que está en contra mía, o soy yo que hice algo mal, o algo está pasando. O sea, empezamos a buscar responsables. Sin poder ver que esa situación tan ilógica es la voluntad de Dios. Es Dios obrando en nuestras vidas. Amén. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿No? Yo cuando leo la historia de Lázaro digo, pero eran recontra amigos ellos. Hasta que Jesús pudo llorar al ver la tristeza de la gente. Cuando le avisaron, mirá, tu amigo se está muriendo, está enfermo. ¿Qué hubiésemos hecho cualquiera de nosotros si tenemos un amigo tan íntimo, tan profundo y trato de arreglar todas las cosas, pedir permiso en el trabajo, a ver de qué manera puedo ir a verlo porque se está muriendo? ¿Jesús qué hizo? No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Te estoy diciendo que se está muriendo. Está bien, no pasa nada. Vos déjalo. Se murió. O sea, no es que no pasó nada. Se murió. Miren, la lógica nuestra hubiese sido otra totalmente diferente. Ahora Jesús llegó a ese lugar y obró un milagro tan tremendo que hoy se registra en las Escrituras, hermano.
Después de miles de años se está hablando de la resurrección de Lázaro. Y podemos ver de que Dios no llega tarde y que obra a su manera, que a veces para nosotros no tiene pie ni cabeza. No sé si conoces ese dicho, pero no tiene pie ni cabeza, no tiene lógica, no tiene... Sí. Fíjese lo que dice el texto, ¿no? Porque realmente es... que lo encuentre. Dice, leíamos al principio, Jericó estaba sitiada, estaba cerrada. ¿Saben lo que es cerrar una ciudad? En esa época las guerras se hacían de esa manera. Se impedía el ingreso y el egreso de cualquier tipo de persona, de alimento, lo que fuera. Entonces cuando se quedaban, por eso duraban años muchas veces las guerras, ¿sí? Acampaban alrededor los ejércitos. Estamos hablando de ejércitos de miles, de cientos de miles, ¿sí? Y lo único que hacían era esperar a que se rindieran, se murieran de hambre, o cuando ya estaban totalmente debilitados iban y los tomaban. Entonces habían sitiado a Jericó. Pero Jehová le dijo a José, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó con el rey y su varón de guerra. Entonces yo dije, wow, qué tremendo, gracias Señor. Ahora vamos a tomar, vamos a entrar con las espadas, vamos a agarrar, vamos a llevar preso a todos los que tengamos que poner presos. Sin embargo, Dios no le dijo, sí, vayan, prepárense y hagan así. No, todo, por eso es que es tan loco, ¿no? Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Lo leíamos recién, con los sacerdotes delante, o sea, una caminata alrededor de la ciudad. Algunas vueltas la hicieron en silencio, no decían absolutamente nada. Yo me imagino mirando los vigías que estaban en los puestos de vigilancia, mirando a tanta gente caminando. ¿Qué se diría la gente entre sí? Los israelitas que iban uno al lado del otro, que estaban dando vueltas alrededor de la ciudad, no tenían que hablar, no tenían que decir nada. Sin embargo, fueron obedientes. Sin embargo, hicieron lo que Dios les estaba diciendo. Y muchas veces nos encontramos cuestionando precisamente lo que Dios nos habla. Lo segundo que veo, lo que recién mencionábamos, ¿no? Una obediencia incuestionable. Incuestionable. Porque nuestra tendencia siempre es a hacer las cosas a nuestra manera. ¿A usted no le pasa? Sí. Siempre queremos solucionar o hacer la vida a nuestra manera, lo que pensamos, lo que nos parece mejor. Tampoco estoy diciendo de que uno es una mala persona, pero uno recurre a tratar de solucionar situaciones de acuerdo a la capacidad que cada uno tiene, ¿no? Y sabe que no le podemos poner otro nombre, pero cuando yo hago las cosas separado de Dios, estoy siendo independiente de Dios. O sea, no podemos decir otra cosa. Me la estoy jugando yo solo. Yo puedo decir, no, yo te amo, Señor, acá está mi vida, vos sos mi Señor, pero yo hago las cosas como quiero. Me suena un poco... ¿No suena extraño esa manera de pensar? ¿No? Al momento de tomar las decisiones, al momento de actuar, yo me manejo de acuerdo a lo que a mí me parece, a mi criterio, lo que a mí me gusta, lo que yo creo que es mejor. Porque nadie va a querer algo malo para sí mismo o para su familia, por supuesto que no. Pero a veces las cosas no salen de acuerdo a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando las papas queman, como se dice en Argentina, ahí decimos, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo, ¿no? Y ahí levantamos todo nuestro argumento de... Pero realmente hemos sido obedientes, hemos estado prestando atención a lo que Dios nos está diciendo, aunque parezca totalmente que no tiene nada que ver. Podemos ver la manera de actuar a lo largo de la historia de las Escrituras, donde muchas veces
los acontecimientos parecían no tener nada que ver con el propósito de Dios. La vida de José, hermanos, un hombre que había recibido una palabra cuando era adolescente de lo que Dios iba a hacer con su vida, con su familia, y a partir de ese momento todo lo que fue viviendo parecía que nada tenía que ver con lo que Dios le había dicho. Lo vendieron, fue esclavo, lo maltrataron, estuvo en la cárcel, fue olvidado por todos. ¡Wow! ¿Eso qué tenía que ver con lo que Dios le había hablado? Pasaron como 17 años hasta que Dios lo sacó en el momento indicado, ni antes ni después. Y lo puso en el lugar donde tenía preparado para su vida, segundo después de Faraón. O sea, a veces Dios actúa y no tiene lógica, hermanos. No tiene sentido. Y en este caso puntual, lo que le estaba diciendo Dios a Josué no tenía mucha lógica. ¿Cómo voy a tomar una ciudad de esta manera? Pero aún así, obedecieron. Aún así obedecieron. Aún así obedecieron, perdón. Otra de las cosas que veo en este relato, ¿no?, es un andar sostenido por la fe. ¿Sí? Ellos comenzaron a caminar. ¿Por qué lo hicieron? Porque creían en lo que Dios había dicho. Dios les dijo, yo les entregué el pueblo, yo les entregué esta ciudad. Los muros van a caer, ustedes hagan esto. No, pero ustedes hagan esto, sí señor. Pero ¿cómo se va a caer un muro porque yo estoy caminando? ¿Cómo se va a caer una pared porque yo pego un grito? Sin embargo, ellos respondieron a lo que Dios estaba diciendo y caminaron. Dice que caminaron durante 6 días. 6 días. Imaginemos lo que es el contorno de esta ciudad, algo mucho más grande, pero vamos a suponer que sea alrededor del barco. Una vuelta cada día, en silencio, calladito, todo tomadito de la mano. 2 días y nada, 3 días, nada, 4 días, nada, 5 días, nada, 6 días, nada. Dice el séptimo van a dar 7 vueltas. 7 vueltas. Con lo que me gusta caminar, mirá cómo está el clima. Y bueno, arranquemos, qué sé yo. Y salieron. Cuando termine la 7ª vuelta, dice, cuando escuchen la trompeta, gracias Mitchell, cuando escuchen la trompeta, vamos a gritar. Parece un cuento, qué sé yo. Vamos a gritar, porque ahora cuando gritemos las paredes se van a caer. Pero no pusieron en discusión nunca nada, absolutamente nada, hermanos. Ellos estaban confiados, estaban seguros de lo que estaban haciendo. Fueron obedientes. A pesar de lo extraño que podía estar siendo esa orden, ¿no? Por eso digo, a veces necesitamos poder percibir qué es lo que Dios está haciendo, está tratando de hacer en mi vida, en mi familia, por qué está permitiendo cosas, por qué están ocurriendo estas situaciones. Señor, quiero saber qué es lo que necesito aprender, qué es lo que estás tratando de hacer en mi vida. Porque aunque parece loco, parece extraño, parece difícil de entender, pero Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Pero las cosas van de mal en peor, pero Dios está en el asunto, porque aún ese mal y ese peor está siendo permitido por Dios para algo que quiere hacer en nuestras vidas. Y tenemos, como dije antes, la tendencia a buscar responsables. No, el diablo está enojado conmigo porque yo, ahora que empecé a ir más a la reunión, ¿no? Y ahora que me estoy poniendo las pilas, como algunas veces se dicen,
El diablo está, tengo más oposición. El diablo no tiene nada contra nosotros, no puede hacer nada, hermanos. Ponga 100 personas afuera tratando de entrar. Nos ponemos todos ahí contra la puerta, decimos no van a entrar. Se van a entrar si nosotros lo dejamos. Si yo estoy en Cristo y me mantengo en Cristo, el diablo no tiene lugar sobre mi vida. Amén. Porque el diablo puede venir a susurrarnos al oído, sí, por supuesto que sí. ¿Quiere tratar de tentarnos? Sí, por eso la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones. No ignoramos las maquinaciones del diablo, pero no estamos pendientes porque nuestra ocupación está en permanecer firmes en Cristo. Entonces cuando el diablo viene, va a venir seguramente como una mentira. Por eso empecé hablando de la necesidad de entrenarnos, de capacitarnos en la palabra. Porque si yo no estoy entrenado o capacitado en la palabra, vengo yo con ustedes y les digo cualquier cosa y ustedes dicen, qué bien, lo que dijo el pastor. Entonces el diablo viene con una mentira. Si yo desconozco la verdad, ahora cuando yo estoy capacitado en las Escrituras, cuando yo sé lo que dice la palabra, sé quién soy en Cristo, sé lo que porto, sé lo que tengo, el diablo obviamente va a tratar de desenfocarnos, siempre trata de sacarnos de foco. ¿De qué manera? Confundiéndonos con engaño. Ahora, si yo tengo en claro la verdad, puedo estar firme y es ahí donde puedo resistir. Porque es lo mismo ejemplo que nos dejó el Señor cuando Él fue tentado. ¿Cómo resistió Jesús siendo Dios? Te reprendo, Satanás, te ato. No. ¿Llamó una cadena de oración? ¿Vamos a hacer guerra espiritual? No. ¿Qué hizo Jesús? Agarró, no tenían móvil. Y le dijo, después que el diablo planteó todo su argumento, le dijo, no, flaquito, está equivocado. Escrito está. Esto es lo que Dios dice de mí. No es lo que vos estás tratando de meterme en la cabeza. Es una mentira lo que vos traes. Entonces, cuando yo conozco, puedo resistir todo lo que el diablo trate de hacer contra mi vida y mi familia. Por eso es importante la capacitación, el entrenamiento en su palabra. No ignorar lo que, y no estamos hablando que somos ignorantes porque no estudiamos, sino hay cosas que no sabemos y esas cosas que no sabemos las ignoramos, hermanos. Y a veces somos ignorantes en muchas cosas de la palabra. Y cualquiera puede venir a embaucarnos, como se dice en Argentina, a confundirnos, a manejarnos. No vamos a entrar en ese tema, pero cuánto daño se ha hecho y se sigue haciendo en las iglesias con el tema del dinero. Cómo se maneja a la gente a dar por un bien propio, personal, pero no quiero entrar en ese tema. Por eso, ¿cómo estamos andando? ¿Sobre qué nos estamos sosteniendo, hermanos? Ellos pudieron emprender esa caminata porque creían en lo que Dios había dicho. Y los muros eran reales. Jericó existió, hay ruinas de Jericó que se han descubierto. O sea, no estamos hablando de un cuentito que escribieron y querían ilustrarnos. No, fue un acontecimiento que ocurrió. ¿Qué quiero decir con esto? Que los problemas son reales, no los vamos a negar. Las situaciones que vienen a nuestra vida, las adversidades son reales, no son ficticias. Y nuestra carne muchas veces se va a doler. Por supuesto que sí. Pero sabe que más allá de la fe, ellos caminaron en obediencia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces podemos estar inseguros,
podemos hasta dudar de lo que la palabra nos está diciendo. Pero ellos actuaron en obediencia. La obediencia está más allá de la fe. Amén. Lo creas o no lo creas, hacelo. Obedece a lo que Dios está diciendo. Y esa obediencia, hermanos, fue la que los llevó a alcanzar esa victoria. ¿Sabe que si el gobierno de Cristo no está en nuestras vidas, nuestra vida se transforma en una anarquía? Yo hago lo que quiero, lo que mejor me parece y lo que a mí me gusta. Por eso la pregunta, ¿cómo estamos andando? ¿En qué nos estamos apoyando? Y otra de las cosas que veo es que siempre el consejo de Dios será para nuestro beneficio. Como dije, a veces podemos dudar, a veces podemos no entender la manera, pero si Dios lo dice, Dios está por sobre todas las cosas. Amén. ¿Qué dice Romanos 8:28? Un texto conocidísimo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas, Todas. las malas también, También. las malas también, todas las cosas ayudan para bien. Sí. ¿Sí? A veces nos gustaría borrar esa parte, ¿no? Es verdad. Esa parte, la parte de las malas, ¿no? Pero todas las cosas, dice la Biblia, que ayudan para bien. O sea, cuando Dios permite situaciones que no nos gustan, que no entendemos, necesitamos migrar, hermanos, de esa mirada de decir, ay, cuánto estoy sufriendo, mirá qué mal que la estoy pasando. Necesitamos tener una mirada más madura y poder decir, Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? Amén. Cuando pasa un tiempo de escasez, ¿qué me está tratando de enseñar Dios? A ver. Vamos. Apreciar cuando tienes. Todas esas cosas. A depender, a confiar, a administrar, a saber administrar. Todas esas cosas. Pero nosotros lo vemos como un... Y yo no digo que sea fácil, hermanos. Cualquiera de nosotros podría contar situaciones extremas, muy extremas, sin duda que sí. Y hoy no decimos que la estamos pasando súper, pero gracias a Dios, bueno, qué sé yo, de alguna manera tenemos un techo donde vivir, tenemos una comida caliente para comer. ¿Sabe que si nosotros nos pusiéramos a ver, somos más ricos que muchos hoy en el mundo? Amén. ¿Sí? Hay gente que no tiene una cama caliente, una ducha caliente, un plato de comida. Sin embargo, nosotros comemos todos los días, creo que todos los días comemos. Tenemos un lugar calentito para dormir, más o menos un colchón. Así que tenemos mucho más que otras personas en diferentes lugares del mundo. Lo que pasa es que, bueno, a veces tenemos la tendencia A ser mal agradecidos. a mirar lo que nos falta. Y no estoy diciendo que uno no pueda ni quiera estar un poco mejor, eso creo que no está en discusión, sin duda. Pero bueno, poder entender, ¿no? Como dije, discernir estas temporadas que a veces Dios trae a nuestras vidas. Estamos entrando en una nueva temporada de Dios, hermanos. Es un nuevo año que estamos viviendo y entiendo que es una nueva temporada no solo para nuestras vidas, sino también para nuestras familias, y es lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. Si uno pudiera ser lo más objetivo posible y ver de hace 4 años que comenzamos a la fecha, hermanos, cómo Dios ha movilizado y moviliza personas de diferentes lugares. Pero no lo hace por nosotros.
Lo hace por su querer, por su propósito, por lo que Él quiere hacer en este lugar. Obviamente Dios usa personas a cada uno de nosotros. Pero hay algo que Dios está interesado en hacer en este lugar con todas nuestras vidas. Ahora, ¿puede que encontremos obstáculos? Por supuesto que sí. Mucho. Pero si tenemos un oído sensible, hermanos, hace 2 domingos atrás, ¿sí? Cuando Dios llamaba a Samuel, un oído sensible, ¿sí? Un oído que esté atento a la voz de Dios, una clara mirada de la temporada que estamos viviendo. Sin duda, hermanos, caminaremos en fe. Sin duda, obedeciendo ¿qué? Todo lo que Dios está demandando de nosotros. Amén. Porque no dudaremos ni un instante. Estaremos posicionados firmes en lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas y con nuestras vidas. ¿Sabe que después que se fueron estos hermanos de estos misioneros que vinieron a visitarnos el domingo pasado, Dios me hablaba me decía, tenemos que ser parte. Yo decía, Señor, ser parte. Sí, somos participantes, dice la palabra, de la vida de Cristo. Amén. Somos participantes. Y somos parte del mover de Dios, porque somos su iglesia, somos su cuerpo. Amén. Que se expresa, porque mientras estuvo Cristo, Él se manifestaba a las personas, hablaba y hacía milagros. Cuando Cristo se fue, ascendió a los cielos, ¿quién quedó? Los discípulos. La iglesia. Como dijiste vos, los discípulos. Somos la iglesia, representamos a Cristo. Cristo se manifiesta al mundo a través de la iglesia. Amén. A través de cada uno de nosotros. Por esa gran necesidad de poder estar permanentemente alineados con Él La misión. y con su obrar. Nada ocurre por casualidad, hermanos. Puede que uno pueda tener buenos deseos, pero uno necesita ir más allá de los buenos deseos. Actuar. Muchas veces hemos dicho, vamos a hacer un montón de personas, de cristianos, bla, 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 sí. Pero eso va mucho más allá de un buen deseo, hermanos. ¿Por qué? Porque el más interesado en que su voluntad se cumpla en nuestras vidas y en esta ciudad Como nosotros. es Dios. Dios. Él es el más interesado en que su voluntad se cumpla. Dice que Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el querer de Dios. Entonces, Él es el más interesado en que la gente conozca a Cristo, que su voluntad se haga en nuestras vidas, que la imagen de su Hijo sea formado en nosotros. Él es el más interesado. Y se mueve y trabaja en esa dirección. Como dijimos, la victoria, hermanos, está asegurada. ¿Por qué? Porque Cristo venció en la cruz. Si permanecemos en Él, lo tenemos todo. Amén. Avancemos sostenidos por su victoria, hermanos. La victoria eterna de la cruz. Quisiera cerrar este tiempo con una canción. La hemos cantado un par de veces. Le voy a pedir que se ponga de pie.